¿Te has preguntado alguna vez qué les ocurre realmente a los niños que son arrojados a estas cárceles pensadas para niños? La verdad es mucho más espeluznante de lo que imaginas. Estos centros de detención de menores, destinados a rehabilitar a jóvenes con problemas, a menudo se convierten en lugares de sufrimiento inimaginable. Lo que realmente ocurre dentro de estos muros es una espeluznante historia de violencia, abandono, abusos y muerte. Violencia en los centros de menores. La violencia estalla con frecuencia en los centros de detención de menores, creando entornos plagados de peligro e inestabilidad para los jóvenes confinados en estas instalaciones. Las causas de dicha violencia varían, desde el hacinamiento y la supervisión inadecuada hasta los problemas psicológicos subyacentes a los que se enfrentan muchos de los detenidos. La falta de supervisión adecuada por parte del personal agrava estos problemas, ya que el personal abrumado o poco formado se esfuerza por mantener el orden y proporcionar el apoyo necesario para gestionar los conflictos con eficacia. Además, muchos de los jóvenes de estos centros han sufrido traumas importantes y padecen trastornos mentales, lo que contribuye a un comportamiento volátil. La combinación tóxica de estos factores puede dar lugar a frecuentes brotes de violencia que pueden tener consecuencias devastadoras. Uno de estos incidentes se produjo en el centro de detención de menores de Galesburg, donde estalló una pelea que se saldó con múltiples heridos. Este centro alberga a delincuentes juveniles, pero en una ocasión fue escenario de un grave altercado. Según los informes, estalló una pelea en la que se vieron implicados numerosos detenidos y que causó lesiones tanto a los jóvenes como a los miembros del personal. El incidente fue un ejemplo de la precariedad de la vida en los centros de detención de menores. El día del incidente, las tensiones ya eran elevadas en el centro. Las condiciones de hacinamiento y la escasez de personal crearon un entorno volátil propicio para el conflicto. Cuando estalló la pelea, se intensificó rápidamente, implicando a varios detenidos. Los miembros del personal intentaron intervenir, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el gran número de jóvenes implicados y la intensidad del altercado. En el caos que siguió, 10 personas resultaron heridas, entre detenidos y miembros del personal. Las lesiones iban desde cortes y contusiones leves hasta daños más graves, que requirieron atención médica. La gravedad del incidente provocó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden y de los servicios médicos de urgencia, que acudieron al lugar para restablecer el orden y prestar ayuda a los heridos. En otro caso, una reyerta en un centro de detención de menores de Washington, D.C., causó lesiones a 5 guardias, lo que ilustra aún más los peligros presentes en estos entornos. El incidente comenzó con un enfrentamiento entre detenidos y rápidamente se convirtió en una pelea en toda regla. Los guardias intervinieron para tratar de sofocar la violencia, pero se encontraron con una resistencia que les causó lesiones. Malos tratos entre rejas. A estas alturas ya habrás adivinado que, de todas las cosas retorcidas que pueden ocurrir en un centro de detención de menores, es muy probable que se produzcan abusos. No solo abusos físicos o verbales, sino incluso abusos sexuales. A lo largo de los años, se han producido varios casos de este tipo. Uno de estos casos se menciona en una demanda presentada contra los centros de detención de menores de Pensilvania. Las demandas describían un panorama angustioso de un sistema roto en el que 66 personas, ahora adultas, relataban haber sido presas de guardias, enfermeras, supervisores y otros miembros del personal. Las acusaciones afirman que cuando algunas víctimas pidieron ayuda, sus súplicas fueron ignoradas o respondidas con incredulidad. Esta preocupante situación puso de manifiesto los fallos del sistema de justicia de menores. La misión del sistema de justicia juvenil es rehabilitar, educar y reformar a los jóvenes, preparándolos para una vida productiva. Sin embargo, estos niños encontraron un profundo trauma sexual en lugar de apoyo. Entraron en estos centros buscando orientación y curación, pero salieron con heridas nuevas y devastadoras. Entre los centros mencionados en las demandas se encuentran el Centro de Desarrollo Juvenil de Louisville, la Unidad de Tratamiento Seguro de South Mountain y la Unidad de Tratamiento Seguro de North Central, en Danville. Las denuncias también implican a la Northwestern Academy de Meraki, USA, que cerró en 2016, y a centros gestionados por Vision Quest National Leti y Devereux Advanced Behavioral Health. La magnitud de los abusos es asombrosa.
18 personas relataron experiencias de violación y otras conductas sexuales inapropiadas solo en las instalaciones de Devereux. Un caso especialmente inquietante fue el de un niño de 14 años que sufrió abusos sexuales por parte de un miembro del personal mientras estaba sedado durante episodios de ira severa, incapaz de defenderse. Las denuncias contra centros estatales describen una cultura generalizada de explotación, violencia y abusos sexuales desenfrenados por parte de guardias, consejeros y otros miembros del personal. Los abusos van desde cacheos inapropiados hasta violaciones violentas, lo que demuestra que hubo negligencia sistémica y fallos de supervisión. Una persona compartió el desgarrador relato de una violación violenta por parte de un consejero de North Central que le causó un embarazo durante su adolescencia. Cuando denunció la agresión, otro miembro del personal desestimó sus alegaciones, lo que agravó aún más la situación. La demanda no detallaba el resultado de su embarazo, dejando una parte de su dolorosa experiencia envuelta en la incertidumbre. Mara Kay, USA, que gestionó Northwestern Academy hasta su cierre en 2016, fue acusada de fomentar una cultura impregnada de abusos sexuales y brutalidad. La demanda alegaba que los niños eran coaccionados a mantener relaciones sexuales inapropiadas y delictivas con miembros del personal que los manipulaban, concediéndoles o negándoles privilegios en función de su conformidad. Un caso desgarrador fue el de una niña de 14 años, obligada a mantener relaciones sexuales por 2 empleados de la Northwestern Academy. Cuando denunció los abusos, fue acusada de mentir y castigada con la retirada de sus permisos de salida. A continuación, un terapeuta la sometió a nuevos traumas, haciéndola escribir sobre sus encuentros sexuales en sesiones quincenales durante 5 meses. Alegó que era un tratamiento para la adicción al sexo y material para un libro que estaba escribiendo. Cuando pidió el libro, al salir del centro, el director le dijo que no existía y que sus experiencias no se consideraban un tratamiento legítimo de salud mental. Uno solo puede imaginar la profundidad de su frustración al oír esas palabras. Condiciones inhumanas. Más de 48.000 menores están recluidos un día cualquiera en Estados Unidos, según un informe de 2019 de la Iniciativa de Política Penitenciaria. 2/3 de estos jóvenes están recluidos en centros de detención altamente restrictivos que se asemejan a cárceles y prisiones para adultos. Se supone que estas instalaciones son lugares de rehabilitación, pero muchas están plagadas de condiciones deplorables que solo empeoran el trauma del confinamiento. En agosto de 2019, el Centro de Rehabilitación y Tratamiento para Jóvenes de Geneva, Nebraska, se enfrentó a una crisis. Las 24 chicas allí alojadas tuvieron que ser evacuadas debido a graves daños causados por el agua, mojo, agujeros en las paredes y cables expuestos que colgaban del techo. Este es solo uno de los muchos casos que ponen de manifiesto el estado calamitoso de los centros de menores. Un chico que pasó unos 7 meses en un centro de Nebraska cuando solo tenía 13 años, contó que dormía en filas de camas, colocadas a solo medio metro de distancia unas de otras, y que algunos de los chicos que dormían a su lado eran 6 años mayores que él. Esta falta de espacio personal y de seguridad es un tema recurrente en los centros de detención de menores de todo el país. En California, las condiciones varían, pero a menudo siguen siendo sombrías. O.H. Close, en el centro de California, utiliza un sistema de dormitorios abiertos, mientras que Ventura, en el suroeste, y N.A. Chatterjian, en el centro de California, utilizan celdas similares a las de las prisiones de adultos. Los jóvenes de Ventura pasan largos periodos encerrados en celdas con puertas y somieres metálicos, equipadas únicamente con colchones finos de 3 pulgadas de grosor. En N.A. Chatterjian, la configuración es aún más dura. Hileras de 2 pisos de celdas de hormigón con pequeños colchones, somieres de hormigón, diminutas ventanas empañadas y retretes metálicos junto a las puertas que no ofrecen intimidad. Un relato especialmente inquietante procedía de una madre cuyo hijo pasó 10 meses en el centro de detención juvenil del condado de Charleston, en Carolina del Sur, a partir de julio de 2019. Las condiciones eran terribles. Los detenidos permanecían en celdas para 2 personas durante más de 22 horas al día, pero debido al hacinamiento, a menudo se hacinaban 3 o 4 jóvenes en cada celda, lo que obligaba a algunos a dormir en el suelo. El trauma se agravaba al tener que comer en sus celdas y utilizar el agua de los lavabos para cepillarse los dientes,
a pesar de que el agua se describía como de color blanco lechoso, maloliente y aparentemente insegura para beber. Una noche, después de 3 noches, durmiendo en habitaciones dañadas por el agua en el Centro de Rehabilitación y Tratamiento de Jóvenes de Ginebra, un grupo de chicas llegó al límite. Se negaron a volver a sus habitaciones y se atrincheraron en una oficina, utilizando el teléfono para llamar a la oficina del Defensor del Pueblo de Nebraska, a la línea directa de los servicios de protección de menores y a sus padres. Su desesperado acto de rebeldía puso de manifiesto el alcance de su sufrimiento. En el condado de Charleston, una demanda presentada alegaba que los jóvenes estaban expuestos regularmente a condiciones traumáticas, lo que socavaba el objetivo de rehabilitación del tribunal. Los retretes desbordados eran habituales, lo que provocaba que el agua contaminada inundara los mismos pisos donde los menores eran obligados a dormir. La demanda también mencionaba que se obligaba a los jóvenes a limpiar las aguas residuales solo con una fregona y agua, una tarea que no solo ponía en riesgo su salud, sino que les quitaba cualquier resto de dignidad. Como forma de castigo, algunos jóvenes eran confinados en la celda húmeda, una habitación pequeña, oscura y sin ventanas del tamaño de un armario para fregonas, durante periodos que oscilaban entre 2 y 5 días. Esta forma de reclusión en régimen de aislamiento no hacía sino agravar la carga psicológica de su detención, haciendo que cualquier pretensión de rehabilitación pareciera una broma cruel. Problemas de salud mental. La mayoría de los niños que ingresan en centros de detención de menores proceden de entornos de pobreza y carecen de recursos esenciales, y más del 70% padecen trastornos mentales que a menudo no se diagnostican ni se tratan. Los expertos señalan que los recursos de salud mental varían mucho de un estado a otro, y con frecuencia no se abordan los problemas subyacentes. Esta laguna en la atención deja a muchos niños en una situación vulnerable, con problemas de salud mental ignorados o tratados inadecuadamente, lo que contribuye a su implicación en el sistema de justicia juvenil. A los 14 años, una niña fue detenida por robo con arma y agravantes, iniciando un ciclo de repetidos encuentros con el sistema. Los 3 centros en los que cumplió condena agravaron sus problemas de salud mental, lo que la llevó a comportamientos agresivos y peleas. Diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión, describió cómo su salud mental se deterioró durante la detención, convirtiendo la experiencia en intolerable. Durante más de un año, en el Centro de Servicios Juveniles Betty K. Marler, en Lakewood, de 2017 a 2018, le recetaron un cóctel de medicamentos, incluidos Risperdal, Ritalin y Prozac, durante el día para controlar su comportamiento, y Seroquel por la noche para ayudarla a dormir. El personal médico llevaba carritos llenos de pastillas de colores a las zonas comunes, donde las chicas hacían cola para recibir sus recetas cuando las llamaban. Esta dependencia de la medicación hizo evidente la necesidad urgente de recursos adicionales y de terapia periódica, sobre todo porque muchos jóvenes en régimen de detención de larga duración se enfrentan a problemas de salud mental derivados de traumas reprimidos de la primera infancia. El entorno del centro de detención de Marler era caótico. Las tensiones entre los residentes y el personal desembocaban a menudo en peleas y disturbios. Un motín especialmente intenso provocó su expulsión de Marler poco antes de que el Estado rescindiera su contrato con la empresa que gestionaba el centro. El edificio lo utiliza ahora el Estado. Trasladada a un tercer centro para el resto de su condena, tuvo que enfrentarse a nuevos retos. Sus compañeros la acosaban durante las sesiones de terapia de grupo, por lo que tuvo que recurrir a la terapia individual 2 veces por semana. Su terapeuta se convirtió en un apoyo crucial, la única persona que sentía que estaba realmente a su lado. Sin embargo, conectar con sus amistades seguía siendo difícil, y las interacciones con el personal estaban cargadas de tensión. Los miembros del personal, conocedores de los antecedentes personales de las residentes, a veces las provocaban echándoles en cara sus situaciones familiares en momentos de enfado. Esto provocaba intensos enfrentamientos. Tras romper con su novia, una compañera de residencia salió de la cafetería enfadada. Un funcionario de prisiones que la acompañó a su habitación criticó su comportamiento, atribuyéndolo a su educación. Esta provocación la llevó a un arrebato explosivo, que desembocó en un altercado físico en el que empujó al funcionario, y posteriormente se rompió una pierna mientras la sujetaban.
Los jóvenes internados en centros de detención de menores suelen tener dificultades para reflexionar sobre sí mismos, porque sus mentes aún se están desarrollando. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que tienen problemas o de que pueden estar sufriendo depresión, ansiedad o traumas. El entorno caótico de estos centros dificulta aún más que reciban la atención y el apoyo que necesitan para curarse y rehabilitarse. Muertes. En el colmo de las cosas que pueden ir mal en estos centros de detención de menores, la cuestión de las muertes destaca como la más alarmante. A lo largo de los años, varios jóvenes fueron puestos bajo custodia, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Estos jóvenes entraron vivos, pero salieron como cadáveres. El primero es Anthony Dumas. Anthony era solo un niño, un adolescente con esperanzas y sueños, pero la vida tenía otros planes. Se encontró en un centro de acogida de menores del condado de Broward, un lugar donde se suponía que debía renacer la esperanza. Pero una noche, todo salió terriblemente mal. Anthony cogió un cinturón de cuero y se colgó de su litera. Quizá pensó que era la única salida. Pero incluso entonces, un cuidador podría haberle salvado. En lugar de eso, sacó una cámara y empezó a hacer fotos mientras él jadeaba. Mientras Anthony luchaba por asfixiarse, los informes policiales revelaron más tarde que 3 miembros del personal estaban de servicio en el albergue juvenil Lipman esa noche. El centro llevaba 4 años funcionando sin licencia. Los 3 miembros del personal no consiguieron reducirlo. Anthony seguía vivo cuando llegó la policía. Los agentes se quedaron atónitos al verle colgado del cinturón, aferrándose a duras penas a la vida. Lo redujeron, pero ya era demasiado tarde. Pasó 4 meses en coma antes de morir. Las consecuencias fueron graves. El Departamento de Justicia Juvenil ordenó el despido de 3 consejeros juveniles. La cuidadora de la cámara Polaroid fue condenada por negligencia infantil y sometida a arresto domiciliario durante 1 año. Durante la sentencia, el padre de Anthony tuvo que luchar con sus emociones y le costó perdonar a los trabajadores que no ayudaron a su hijo moribundo. Luego está el caso de Sean Smith. Se suponía que Sean debía ser vigilado de cerca, ya que estaba catalogado como un riesgo de suicidio, pero aún así se las arregló para acabar con su vida. Lo encontraron en su celda del Centro de Detención Regional de Volusia, con una sábana atada al cuello y a la puerta. Según los protocolos, los agentes debían vigilarlo cada 5 minutos. Cuando el inspector general de la agencia investigó la muerte de Sean, descubrió que faltaban las cintas de vigilancia. Nadie podía saber si Sean había sido supervisado adecuadamente. La investigación descubrió que 9 funcionarios de prisiones habían ignorado las políticas de prevención del suicidio. 3 de ellos fueron suspendidos y 1 despedido. También estaba Danny Matthews, un adolescente del Centro Regional de Detención Juvenil del Condado de Pinellas, cuya vida dio un giro fatal por un simple error. Danny llevaba todo el día intercambiando insultos con otro joven. La tensión entre ellos crecía, llenando el aire de hostilidad. Entonces, un guardia cometió un error crítico y abrió las puertas de las celdas de ambos al mismo tiempo. Los 2 chicos se enfrentaron en el pasillo. Danny golpeó primero, según el otro chico. Intercambiaron puñetazos, pero no duró mucho. Danny se desplomó de repente en el suelo, pero murió de un traumatismo cráneoencefálico, bien por un golpe en la sien o por la caída. Las secuelas fueron graves. Se despidió a un oficial superior de detención y se suspendió a un superintendente adjunto. La madre de Danny quedó desolada. Había accedido a que detuvieran a su hijo después de que éste la empujara en casa. Abusaba de las drogas y se había vuelto volátil. Pero nunca imaginó que acabaría así. Pero la tragedia no se detiene ahí. Un chico llamado Willie Durden fue otro joven cuya vida se cobró la falta de atención en los centros de detención de menores. Willie, descrito como un recluso modelo, soñaba con convertirse en consejero juvenil. En cambio, tuvo un final desgarrador, vigilado por un consejero que debería haber sido su modelo a seguir. Poco después de las 4 de la madrugada, un trabajador del Centro Correccional de Menores de Cypress Creek oyó un gorgoteo procedente de la habitación de Willie. En lugar de correr a ayudar, el guardia y su supervisor esperaron 20 minutos antes de pedir ayuda o iniciar la reanimación cardiopulmonar. Se quedaron allí, gritándole a Willie que se despertara. El supervisor explicó más tarde su inacción diciendo: «Algunos de estos chicos gastan bromas». La autopsia reveló que Willie murió de arritmia ventricular debido a un corazón agrandado y enfermo.
Nancy Hamilton, entonces presidenta de la Asociación de Justicia Juvenil del Estado, estaba indignada. ¿Cómo se contrata por sentido común? ¿Esperarías 20 minutos si se tratara de tu hijo?, preguntó. Un joven de la habitación contigua a la de Willy dijo al DJ que Willy había estado aprovechando al máximo su estancia, animando a otros chicos a dar un giro a sus vidas. Atención médica inadecuada. La atención médica inadecuada en los centros de detención de menores es un problema crítico que a menudo pasa desapercibido, eclipsado por los aspectos más visibles de la violencia y los problemas de salud mental. Sin embargo, la falta de servicios sanitarios adecuados en estos centros puede tener efectos devastadores y duraderos en los jóvenes confinados en ellos. Esta negligencia no solo agrava los problemas de salud existentes, sino que también crea nuevos problemas, lo que conduce a un círculo vicioso de mala salud y tratamiento inadecuado. Los centros de detención de menores suelen estar mal equipados para atender las complejas necesidades médicas de sus internos. Muchos de estos jóvenes proceden de entornos de pobreza, maltrato y abandono, y llegan a estos centros con enfermedades preexistentes que requieren atención continua. Por desgracia, la infraestructura sanitaria de muchos centros de detención de menores es insuficiente para atender estas necesidades. Un ejemplo sorprendente es el caso de Guinia Macmillan, de 16 años. Murió en un centro de detención juvenil de Kentucky en 2016. Encontraron a Guinia sin responder en su celda. Una investigación reveló que no había recibido atención médica adecuada, a pesar de mostrar signos de angustia. El personal del centro no realizó los controles rutinarios, ni proporcionó la intervención médica oportuna. Pero la historia de Guinia no es la única. También está el inquietante caso de Michael Wilsey, un muchacho que necesitaba desesperadamente tratamiento de salud mental. En lugar de ello, se enfrentó a algo mucho más brutal. Michael era un chico delgado, que pesaba solo 66 libras. Tenía trastorno bipolar y problemas de conducta. Lo que necesitaba era atención y comprensión. Lo que obtuvo fue todo el peso de un hombre de 150 kilos encima de él, haciéndole imposible respirar. En una demanda, la madre de Michael, Linda Ibarra, describió cómo el personal del campamento Ekel Etu, en el condado de Marion, insistió en que Michael dejara de tomar su medicación psiquiátrica. No le prestaron servicios terapéuticos para ayudarle a sobrellevar la situación. Michael murió de asfixia después de que un consejero le sujetara todo el cuerpo. No paraba de gritar que no podía respirar, pero pensando que estaba fingiendo, el consejero siguió encima de él. Linda Ibarra se enteró del incidente por el personal del hospital. El programa no hizo ningún intento por notificarle que Michael había resultado gravemente herido. La revisión de defunciones del Departamento de Infancia y Familias lo confirmó. Los fiscales dijeron que no podían encontrar pruebas de que el consejero actuara con total desprecio por la seguridad de Michael, por lo que no presentaron cargos. Linda nunca se recuperó de la muerte de su hijo. 6 años después, se quitó la vida y la de su otro hijo, Lorenzo, de 7 años. La historia de Michael fue desgarradora, pero no fue la última. El caso de este niño llamado Omar Paisley fue otro ejemplo estremecedor de lo que sale mal en estos centros. Omar estaba en el Centro Regional de Detención Juvenil de Miami. Las autoridades tardaron 3 días en tratar el empeoramiento de su apendicitis. Un día de más. Omar se quejaba a las enfermeras y a los guardias de un dolor abdominal insoportable. Lloraba, tenía arcadas y gemía, encogiéndose en posición fetal. Un oficial incluso llamó diciendo: «Tío, alguien tiene que venir aquí porque este chico está enfermo». Pero nadie actuó con rapidez. 2 enfermeras y un pelotón de agentes esperaron días antes de recibir ayuda. Sus supervisores alegaron que no tenían autoridad para llamar a una ambulancia. Algunos pensaron que Omar estaba fingiendo. La muerte de Omar se convirtió en un símbolo de lo que los legisladores denominaron una cultura de negligencia dentro del DJ. 25 empleados, entre ellos el secretario William y el superintendente de los calabozos, dimitieron o fueron despedidos. El caso de Kalief Browder es otro triste ejemplo de las consecuencias de la inadecuada atención a la salud mental en los centros de detención de menores. Detenido a los 16 años y recluido en Rikers Island durante 3 años sin juicio, gran parte de ellos en régimen de aislamiento, la salud mental de Kalief se deterioró rápidamente. A pesar de que mostraba claros signos de angustia psicológica, recibió un apoyo mínimo en materia de salud mental. Tras su puesta en libertad, Kalief siguió luchando contra el trauma sufrido
y acabó quitándose la vida a los 22 años. Menores delincuentes conocidos. Aunque las duras realidades de los centros de detención de menores suelen girar en torno a la violencia, los abusos sexuales y los problemas de salud mental, las historias de jóvenes muy conocidos, juzgados como adultos, revelan una verdad aún más compleja e inquietante sobre el tipo de individuos que suelen encontrarse en los centros de detención de menores. En febrero de 1993, un escalofriante incidente ocurrido en Bootle, Liverpool, conmocionó al mundo. Dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, sacaron con engaños a James Bulger, de 2 años, de un bullicioso centro comercial. Llevaron al inocente niño a una zona desolada junto al canal de Leeds y Liverpool, donde comenzó su pesadilla. Los chicos lo dejaron caer de cabeza, lo que provocó que James gritara de dolor. A pesar de su angustia, hasta 38 transeúntes hicieron caso omiso de la situación. Solo 2 desafiaron a los chicos, que afirmaron engañosamente que James era su hermano. El horror aumentó cuando Venables y Thompson llevaron a James a unas vías de tren cercanas. Le embadurnaron los ojos con pintura azul, le patearon y pisaron, y arrojaron piedras contra su pequeño cuerpo. Su crueldad no tuvo límites cuando le obligaron a comer pilas, y como sospechaba la policía, incluso le introdujeron pilas en el ano. Las brutales acciones de los chicos culminaron con la caída de una barra de ferrocarril de 22 libras sobre la cabeza de James, destrozándole el cráneo en 10 partes y causándole heridas mortales. En total, James sufrió 42 terribles heridas. En una decisión judicial sin precedentes, Thompson y Venables fueron condenados a reclusión a discreción de Su Majestad, un sustituto de la cadena perpetua para menores. Sorprendentemente, se les concedió una nueva identidad y fueron puestos en libertad en 2001. Sin embargo, Venables ha vuelto a la cárcel en repetidas ocasiones por distribuir imágenes indecentes de menores, lo que arroja una larga y oscura sombra sobre su supuesta rehabilitación. De Liverpool a San Agustín, en Florida, surgió otra historia trágica. En este caso, Cristian Fernández, de 12 años, se hizo tristemente famoso por agredir brutalmente a su hermano menor, arrojándolo contra una estantería aproximadamente una docena de veces. Las lesiones del niño fueron tan graves que resultaron mortales. En un principio, los fiscales intentaron acusar a Fernández como adulto, afirmando que sus actos violentos habían sido premeditados. Surgieron acusaciones de que Fernández había abusado habitualmente de su hermano. Tras 2 años de batallas legales, Fernández se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue condenado como menor. A pesar de no ser condenado a cadena perpetua, tuvo que pasar 9 años en un centro de detención de menores, seguidos de libertad condicional supervisada, un recordatorio constante de su violento pasado. En Layton, Utah, el caso de Marilee Garner, de 16 años, dio un oscuro giro el 29 de junio de 2016. Cogiendo el coche de sus padres sin permiso, planeó reunirse con una amiga de 17 años y ejecutar un plan espeluznante: comprar drogas, consumirlas y estrellar el coche con ambas dentro para acabar con sus vidas. Detenido en su camino, Garner intentó huir, alcanzando casi los 160 kilómetros por hora antes de colisionar con otro coche. El choque se cobró las vidas de Madison Hahn, de 20 años, y Tyler Christianson, de 19. Según la ley de Utah, los jóvenes de 16 y 17 años pueden ser juzgados como adultos por homicidio. Garner se declaró culpable de 2 cargos de intento de homicidio, un delito grave en primer grado, y fue condenado a cumplir los primeros 4 años en un centro de menores. Otro espantoso crimen ocurrió en abril de 2016 en Lincolnshire, Inglaterra. Kim Edwards y Lucas Markham, de 14 años, impulsados por un vínculo siniestro, tramaron y ejecutaron los asesinatos de la madre y la hermana de 13 años de Edwards. Tras los asesinatos, la pareja vio 4 películas de Crepúsculo, comió helado y pastas de té, practicó sexo y se bañó junta para limpiar la sangre. Los cadáveres permanecieron sin descubrir durante 2 días. Durante la vista, Edwards mostró una indiferencia escalofriante, diciendo al psiquiatra forense Philip Joseph: «No echo de menos a mi madre y me alegro de que esté muerta, aunque ahora me encuentre en una situación complicada». La gravedad de sus crímenes hizo que se revelara su identidad. Inicialmente condenados a cadena perpetua con un mínimo de 20 años, sus penas se redujeron posteriormente a 17 años y medio tras la apelación. Finalmente, el 26 de noviembre de 2001, en el condado de Escambia,
Florida, Derek King, de 13 años, incitado por su hermano Alex, de 12, cometió parricidio. Esperaron a que su padre durmiera para que Derek lo golpeara 10 veces con un bate de béisbol de aluminio. Para cubrir sus huellas, prendieron fuego a la casa. Los chicos afirmaron que actuaron por miedo a ser castigados por huir, aunque los informes sugieren motivos más oscuros que implican una relación pedófila con Rick Chavis, amigo de su padre. Derek fue condenado a 8 años de prisión, mientras que Alex fue sentenciado a 7 años en un centro de detención juvenil. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.